Hola a todos, ¿cómo están? Hemos recibido muchas preguntas acerca de los ángeles, de cómo la Torá percibe a los ángeles, de para qué se necesitan los ángeles, qué es lo que hacen los ángeles, y justo en esta semana la Torá nos habla acerca del sueño de Jacob y la escalera, la famosa escalera que vio en su sueño, donde subían y bajaban los ángeles. Así es de que creo que esta es una muy buena semana para hablar de este tema. ¿Qué son los ángeles según el judaísmo? Comenzamos. Muy bien, lo primero que hay que aclarar de por qué existen los ángeles en el judaísmo es el proceso de la creación misma. El hecho de que Dios haya hecho todo este universo es precisamente para que el ser humano pueda tener libre albedrío y a través de su libre albedrío hacer las cosas correctamente o incorrectamente y de tal forma ir elevándose. Si la creación hubiera sido de manera más directa, el mundo evidenciaría a Dios demasiado dentro de sí mismo. Y eso lo que causaría es que esa evidencia no nos permitiría a nosotros tener libre albedrío. Entonces, este mundo fue creado por capas. Hay capas que ocultan la luz divina en este mundo. Por eso a este mundo se le llama Olam. En hebreo, Olam significa ocultar, leha'alim, ocultar. El mundo oculta a Dios y al mismo tiempo lo revela, al mismo tiempo lo deja ver. Ahora bien, entonces para esto se crearon las capas de la naturaleza y de todas las leyes del orden natural. A diferencia de lo que puede uno pensar, los malajim, la palabra malaj, simplemente significa enviado. Quiere decir que los malajim son los enviados, de cierta forma espirituales, para hacer la labor trascendental en este mundo. Entonces los ángeles hacen una labor que oculta de cierta forma a Dios. La imagen típica que tenemos de los ángeles se corresponde más bien a la visión clásica grecorromana de los pequeños dioses. Entonces, entre el sincretismo de las religiones grecorromanas, después con el judaísmo, se generan estas ideas confusas y se visualiza a los ángeles, obviamente con sus alas, de acuerdo a lo que se describe en diversos lugares del Tanaj, de los libros de la Torá, los profetas y los escritos, Torá, Nevi'im y Ketuvim. En muchos lados se les describe con alas. Entonces, por eso se dibuja a los ángeles con estas alitas. Y bueno, la aureola de la visión angélica occidental es completamente grecorromana, no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo. Pero esta idea de que hay estas pequeñas deidades que ejercen su fuerza en el mundo no corresponde a la Torá, no corresponde al judaísmo. De acuerdo al judaísmo, los ángeles son omedim, son seres estáticos. Hacen su trabajo y punto, solamente hacen su trabajo y ya. Entonces son enviados, por eso se llaman malajim, porque están enviados por Dios para hacer su trabajo en el área específica que les toque. Por ejemplo, si hablamos de ciertos ángeles que podemos mencionar, hay ángeles que no se pueden mencionar, pero de los que sí podemos mencionar, hablemos por ejemplo de Rafael. Rafael evidentemente está relacionado con refuá, con la medicina o con la cura de las enfermedades. Quiere decir que todo lo que existe en este mundo que tiene que ver con la salud está relacionado de cierta forma con esta entidad trascendental a la cual se le llama Rafael. ¿Por qué? Para que pueda existir de nuevo el libre albedrío. O sea, cuando nosotros nos tomamos una pastilla, un paracetamol, o tomamos cualquier hierba naturista que nos ayuda a sentirnos mejor, se está utilizando esta fuerza de la naturaleza que nos da salud o que mejora nuestra calidad de vida. Y eso depende de un ser trascendental al cual, según la Torá, se le llama Rafael. A veces la Torá o el Tanaj nos muestra que un ángel en particular hace una labor distinta a la que le fue otorgada de inicio para que se note que no es autónomo, que esta fuerza no es autónoma. Los ángeles no tienen libre albedrío.
Los ángeles no tienen poder de decisión, solamente son las constantes que existen en el universo. Por eso está prohibido rezarle a los ángeles. En el judaísmo solamente se le reza al creador del universo sin ningún intermediario. Entonces, así como no le rezaríamos al paracetamol, porque entendemos que es una fuerza natural que existe en el mundo y que tiene una función natural, y no le rezaríamos tampoco a ninguna sustancia, entonces tampoco se le va a rezar al poder sobrenatural que hace que esas sustancias tengan el efecto que deben de tener. Ese es el primer tipo de ángeles que existe, que se le llama malajim, son los enviados. ¿Y por qué hay enviados? Para que podamos tener este universo en capas y finalmente el ser humano pueda tener libre albedrío. Muy bien, como decíamos, existen los malajim, que son los constantes. Existen desde que fue creado el universo y seguirán existiendo hasta que se termine su función en el universo, es decir, hasta el final de los tiempos. Esos son enviados constantes, malajim. Por otro lado hay, por ejemplo, ofanim. Ofan significa rueda. ¿Por qué se le llama rueda? ¿Por qué a un ángel se le llamaría una rueda? Porque hay ciertos ángeles que tienen funciones cíclicas. No son constantes, sino son cíclicas. Entonces hay, por ejemplo, leyes en la naturaleza que no ocurren todo el tiempo, sino que son cíclicas. Y se le atribuye a estos ángeles, a estas fuerzas trascendentales de aquello que es cíclico, lo que ocurre de manera cíclica en este plano de la realidad. Y por otro lado existen serafim, que saraf viene de aquello que se extingue. Saraf es quemarse, algo que se quema. Se refiere a estas fuerzas creadas por el propio creador del mundo, que existen una sola vez, hacen su función una sola vez y se extinguen. Por ejemplo, cuando hay algo sobrenatural, algo que no ocurre de acuerdo a las leyes de la naturaleza, probablemente ocurre a través de la acción de un saraf. Quiere decir, hay un enviado que de cierta forma cambia las reglas del juego por un momento y hace que suceda de alguna forma un milagro, pero es realmente Dios mismo a través de este enviado, que se llama saraf, y una vez que cumple con su misión o con lo que tiene que hacer, se extingue, porque ya nunca va a volver a ser necesario. Esos son básicamente los tres tipos de malajim que existen según la Torá. Muchas veces los malajim aparecen como personas, pero los malajim pueden presentarse ante nosotros de cualquier manera. Hay veces que aparecen como personas con las cuales hay una interacción e incluso un diálogo. De hecho, hay veces que se le insiste al malaj decir su nombre, lo encontramos en varias ocasiones, porque si uno llegara a entender el nombre del malaj, entonces entendería perfectamente también cuál es su función e incluso se le podría llegar a manipular. De hecho, por eso está prohibido decir los nombres de los ángeles que no son comúnmente usados en el mundo. Por ejemplo, podemos decir Gabriel, Ariel, muchos de estos, Mijael, muchos de estos nombres que son comunes en el mundo. Pero si utilizáramos algún nombre que no es común, entonces se estaría de cierta forma invocando a ese malaj y eso es algo prohibido. Porque de hecho existe todo este debate de si los seres humanos somos superiores o inferiores a los malajim. Pero para no meternos demasiado en ese punto, simplemente diremos que en muchos aspectos somos muy superiores a los malajim. Nosotros somos perfectibles. Los malajim son estáticos. Y los malajim fueron creados, de cierta forma, también para servir a las personas. Entonces, por eso no se debe de forzar a un ángel a hacer algo que uno quiere. Obviamente hoy en día no existe mucho este conocimiento, pero se sabe que en la antigüedad existía el conocimiento de poder invocar a un malaj y hacer que haga tu voluntad. Entonces, a veces los ángeles se presentan como personas. Y por otro lado, hay veces que personas comunes y corrientes, como nosotros, podemos ser llamados malajim. Cuando a través de hacer algo correctamente o a través de hacer la diferencia o un gesed, una bondad o ayudar a alguien o simplemente hacer nuestro trabajo bien, hacemos que este mundo mejore o ayudamos a las personas a superar alguna dificultad. De cierta forma, de manera metafórica, también se puede decir que un ser humano es un malaj, es un enviado,
fue un enviado para el beneficio de tal o cual persona o tal o cual situación en algún momento. Entonces no es equivocado decir que hay personas que a veces actúan o son como malajim, como enviados divinos, para hacer algo positivo en este mundo, siempre y cuando no se malentienda que no se está diciendo que esa persona como tal es en su esencia un malaj, porque no, es un ser humano que actuó o que hizo algo que normalmente se le atribuye a un malaj. Bueno, los ángeles se aparecen y a veces uno ni siquiera lo nota. O sea, yo diría que a veces aparecen en sueños, a veces aparecen en la realidad y a veces uno se da cuenta y a veces uno no se da cuenta. Nosotros tenemos interacción con fuerzas sobrenaturales todo el tiempo, pero estamos acostumbrados a verlas y por eso no las sabemos a veces reconocer. Siempre he aclarado que, por ejemplo, cuando los hebreos entraron a la tierra de Israel después de 40 años de comer maná, de comer man, cuando vieron que salían frutas de la tierra, que salía una sandía de la tierra o una manzana de un árbol, dijeron, wow, esto es un gran milagro, porque estaban acostumbrados a que el alimento era una escarcha que caía del cielo y la tomaban en las mañanas de la tierra y se la comían directamente. Entonces ver todo el proceso sobrenatural de la creación de una fruta, para ellos era un enorme milagro. Entonces, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, también se va a percibir al ángel de diferente manera. O sea, hay veces que se percibe por gente muy elevada, muy conectada, como un ser sobrenatural con el cual hay una identificación concreta de que hay una presencia más allá de este mundo con la cual uno está teniendo una interacción. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con Manoaj, el padre de Shimshon, Sansón en español, quien tuvo el encuentro con el ángel y durante el primer momento de su encuentro no tuvo ni siquiera una idea de que era un ángel. Hablaron, platicaron, tuvo toda esta descripción de que eventualmente tendría un hijo y a lo mejor Manoaj pensaba de que estaba hablando con algún profeta o con alguien espiritualmente muy elevado, pero nunca pensó que era un ángel hasta que sucedió una cosa completamente sobrenatural. Cuando le ofreció comida, el ángel simplemente desapareció, se elevó, voló hacia el cielo. Entonces ahí él le dio muchísimo miedo y pensó que iba a morir por haber tenido el contacto con un ser sobrenatural y su esposa lo calmó y le dijo, tranquilo, si Dios nos hubiera querido matarnos, nos hubiera mandado a este ángel a decirnos todas estas cosas. Entonces muchas veces puede ser que nos hayamos topado con algo de esta naturaleza en nuestra vida y ni siquiera nos hayamos dado cuenta. Hay veces que el sueño es una interpretación de algo que estamos viviendo espiritualmente y por eso se visualiza a veces, de acuerdo al Tanaj, a los ángeles. Jacob, nuestro patriarca, por ejemplo, vio que los ángeles que lo acompañaban hasta el final, según por ejemplo la explicación del Midrash Rabbah que cita Rashi cuando habla de los ángeles que subían por la escalera, entonces simplemente ahí se dice que hay ciertos ángeles que acompañaron a Jacob hasta ese punto y después bajarían otros ángeles que lo iban a acompañar fuera de ese punto porque estaba justo en la división entre la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel, y los ángeles de uno y de otro lugar son distintos, son diferentes. Entonces ese sueño de Jacob es cuando estaba viendo a esos ángeles que lo acompañaban, lo cual de cierta forma es un mensaje de que no estaba solo, de que iba a estar cuidado, de que no iba a ser abandonado, etcétera. Y eso es lo que Dios le transmite a Jacob a través de ese sueño, a través de esa visión. Y bueno, muchas veces, como les he dicho, hay personas que hacen la función de ángeles que nos encontramos todos los días y uno lo ve como algo completamente natural, pero podríamos darnos cuenta que en muchas ocasiones, si esa persona no hubiera estado en ese lugar y no te hubiera dicho ese consejo o esa situación exacta se hubiera dado de una manera diferente, a lo mejor no te hubieras casado con la persona con la que te casaste o no hubieras tomado la decisión de tomar los estudios profesionales que tomaste y tu vida sería completamente diferente. Entonces hay estos pequeños momentos en la vida donde hay personas, o quizás, no sabemos si personas o enviados, o personas que fueron enviados para decirte ese consejo, para encaminarte en algo positivo o para hacerte reflexionar de algo que estabas haciendo mal. Y todos nos hemos encontrado con situaciones de esta naturaleza en nuestra vida.
podríamos decir que son las herramientas que creó Dios para tener contacto con su mundo. Entonces, no son seres autónomos, no toman decisiones, no se les pueden pedir cosas. Son estos seres que son herramientas para hacer que este mundo funcione, tanto de manera constante como cíclica, como espontánea. Siempre recordar que solamente son esas herramientas que hizo Dios para que el mundo al mismo tiempo lo muestre al propio Creador y al mismo tiempo lo oculte. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Este es uno de esos temas que podemos presentarles gracias a sus preguntas y a sus dudas, así es de que, como siempre, bienvenidas sus dudas, preguntas, comentarios, y por favor denle un like a este video si les gustó para apoyar nuestro canal. Si no se han suscrito, bienvenidos a hacerlo en este momento y con mucho gusto nos vemos la próxima.